Bueno, quería compartirles en esta tarde una porción de la palabra del Antiguo Testamento que a mí siempre me ha llamado la atención porque está ahí como que nadie habla de esa porción y hubiera podido cambiar toda la historia de la humanidad. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Me gustaría si nos podemos poner de pie para leer esta porción y ya después nos sentamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Vamos a aprender de unos personajes, aprender o recordar, que ya muchos de ustedes seguro que lo conocen, de unos personajes, algunos buenos, otros no tan buenos. La Biblia no solamente habla de los buenos, también habla de los que hicieron el mal. Y dice así la palabra del Señor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, dice: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Versículo 12, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos disfrutar de ella. Gracias porque nos podemos deleitar en ella, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es enseñada, es predicada, es lanzada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo, Señor, gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. ¿Cuántos habían escuchado acerca de estos personajes? Atalía, Ocosías, Josabet, Joiada, ¿verdad? Algunos, muchos seguro que han escuchado. Déjame ponerte en contexto para que entiendas qué es lo que está sucediendo aquí. Las cosas en Israel para este tiempo iban mal. Y no es que solo iban mal, es que iban de mal en peor. Ya no había mucha solución para el país. Por una parte encontramos que el país estaba separado, estaba dividido, estaba roto en dos partes. El reino se había separado. Tú bien conoces la historia cuando después de Salomón el reino se separó, el reino se dividió y empezó a ser parte el reino del norte, que también se llama el reino de Israel. Por eso tú a veces lees el reino de Israel o el reino de Judá, porque había dos reinos. Luego estaba el reino del sur, que también se le conoce como el reino de Judá. Y no es que no solamente había unidad, sino que también los reyes que estaban tanto en una parte como en el otro, tanto en el sur como en el norte, tanto en Judá como en Israel, iban de mal en peor. No había un rey bueno para este tiempo. Estaban todos llevando al país a la idolatría, entre otros muchos pecados. Estaban totalmente corrompidos. Cada rey que se ponía, ese rey era peor. La Biblia dice, y este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por una parte, fíjate, en el norte estaba reinando Acab en Israel, el malvado Acab, que su esposa tú la conoces bien. ¿Cómo se llama la esposa de Acab? Jezabel, la malvada Jezabel, ¿verdad? Siglos después se habla de ella también, el espíritu de Jezabel, esta malvada mujer que intentó asesinar incluso al gran profeta Elías, ¿verdad? Una ferviente adoradora de Baal, idólatra. Y en la otra parte no te creas que estaba mejor. En Judá estaba reinando Ocosías, que era el hijo de Joram y Atalía. Para que te hagas una idea quién era Ocosías, te voy a hablar de sus padres, 30 segundos nada más. Joram fue un rey que mató a todos sus hermanos y la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Para que te hagas una idea quién era el padre de Ocosías. Un hombre que por usurpar el trono, por colocarse en el trono real, mató a todos sus hermanos. Y la esposa de este hombre era Atalía. Y tú dices, ¿y quién es Atalía? Bueno, Atalía era la hija de Acab y de Jezabel. Imagínate esa mezcla explosiva. Imagínate esa maldad que había en esta familia, ¿verdad? Cuando Joram muere, por cierto, muere de una enfermedad malísima. La Biblia, entra un poco en detalles, quizá un poco desagradable. Dice que los intestinos se le salieron. No vamos a entrar en eso, pero para que te hagas una idea de lo mal que estaba este hombre. Cuando Joram muere, se coloca a su hijo Ocosías en el reino, pero este rey tan solo reina un año en el país, tan solo un año.
Y solo reinó este periodo corto de tiempo, porque la Biblia dice que su propia madre Atalía, en un momento dado, le da un mal consejo, y ese consejo fue para su destrucción. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ocosías metió la pata, Ocosías murió, Ocosías acabó mal porque siguió malos consejos. Este hombre siguió el mal consejo de su madre y lo acabó perdiendo todo. Es increíble todo lo que la Biblia habla acerca de los consejos. Lo importante que es tener buenos consejeros cerca de nosotros, ¿verdad? Porque un mal consejo puede ser para nuestra destrucción. Seguir un mal consejo de alguien, aunque te lo digan con la mejor de las intenciones, puede ser para nuestra destrucción. Yo sé que a veces hay consejos agradables, quizá hay consejos que te gustan al oído, te gusta que te digan cosas, ciertos consejos, ¿verdad? Pero tú sabes que no son los correctos. Uno tiene que formarse bien un equipo de consejeros a su alrededor y saber a quién le puedes pedir consejos. Una vez recuerdo que me llama una persona porque un matrimonio estaba discutiendo y corre, pastor, ven a casa porque fulano, porque mengano están discutiendo, y ahí vamos Damaris y yo corriendo a esa casa a ver si podemos traer un poco de paz, a intermediar un poquito, ¿verdad? A ser mediadores ahí un poquito para traer paz a ese matrimonio. Y cuando llego recuerdo que la suegra me dice, diles que se separen ya. Digo, Dios mío, menos mal que no siguieron su consejo. Pero a veces la gente con la mejor de sus intenciones nos aconsejan mal. La Biblia dice que nosotros vamos a ser sabios cuando seguimos buenos consejos. La propia madre del rey Atalía, aconseja a su hijo que se sume a una guerra que nada tenía que ver con él. Que no tenía nada que ver, y dice, no, métete a él, accede tú a esa guerra. Y lógicamente Ocosías entra en esa guerra que no tenía nada que ver con él y muere. Esto simplemente es el contexto para que te hagas una idea de lo que estaba sucediendo aquí. ¿Qué crees que hizo Atalía cuando Ocosías muere? Piensa por un momento, ¿qué crees que hace esta madre cuando su hijo, que era el rey de Israel, muere en una guerra? Uno podría decir, seguro que lo que hizo fue hacerle un funeral, seguro que lo lloró por largos días, seguro que estuvo de luto, que se vistió de negro por mucho tiempo, seguro que quizá hizo caminar a todo el pueblo delante del ataúd para rendirle homenaje a su hijo. La Biblia dice en el versículo 10 de 2 de Crónicas 22, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Una vez muere su hijo, Atalía comienza a matar a toda la descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a toda la descendencia que había. Esta malvada mujer comienza a matarlos. ¿Y sabes por qué hizo esto? Porque antiguamente la corona de Israel solo se heredaba de padres a hijos. No es que una persona se levantara por ahí, tiene rasgos de rey, vamos a proclamarlo rey. No, antiguamente no era así. Antiguamente era de padres a hijos, se heredaba así la corona real. Y Atalía sabía que si eliminaba toda la descendencia, que si mataba a todos sus hijos, que si mataba a todos sus nietos, que si mataba a toda la descendencia suya, ella podría llegar a ser la reina. El ansia de poder le llevó a cometer semejante locura. Ese deseo de gobernar, ese deseo de ser reina, le llevó a matar a sus propios hijos, a sus propios nietos. Pero en medio de esa locura, en medio de esa guerra absurda que esta mujer se levanta contra su propia familia, sucede algo que narra un solo versículo y que muchos pasan por alto. Dice que una hermana de Ocosías, Josabet, hija de Atalía a su vez, ¿verdad? Josabet, viendo la masacre que estaba haciendo su propia madre, le dio tiempo a esconder a un hijo menor de Ocosías. A un hijo pequeñito que no tenía ningún valor llamado Joás. Y le dio tiempo a cogerlo y a esconderlo. Atalía mató a toda su familia para convertirse en reina. ¿Y sabes qué? Lo logró. Atalía se sentó en el trono. 7 años reinando esta malvada mujer. 7 años después de haber matado a sus propios hijos, después de haber matado a sus propios nietos, esta mujer ahora estaba sentada sobre el reino de Judá. La hija malvada de Jezabel
ahora era quien gobernaba sobre el país. Pero ¿sabes lo peor de todo? ¿Sabes? Lo peor no fue la ruina a la que llevó el país. No creas que fue eso. Porque al final, si no era un rey, era otro el que hacía las cosas mal. Llámese Atalía, llámese quien quiera que sea, llámese Acab, llámese Jezabel. Si no era uno, era el otro, el que echaba todo por la borda. Lo peor de todo no fue la gente que mató, porque en sí, no me malinterprete, en sí, al final todos vamos a morir. Sí, está bien, mató, oye, qué malvada, pero bueno, si no hubiera muerto de esa manera, hubieran muerto de otra manera. Lo peor de todo es que con la llegada de Atalía al poder, la promesa de Dios por primera vez se incumplió. Se incumplió la promesa de Dios. Cuando Atalía llega al trono, Dios falló en su promesa. Dios había fallado en lo que había prometido. ¿Y qué promesa era esa? Bueno, yo te lo explico. Cuando el rey era David, todo era diferente en el país. No había división, era solo un gobierno, era solo un reinado. Israel estaba unido, no había reino del norte, reino del sur. Había solo un reinado, el reino de David. David logró unir a toda la nación de Israel, tanto políticamente como espiritualmente. Él logró traer unidad a todo el país. No solamente trajo unidad, sino que consiguió algo valiosísimo, que fue recuperar y traer la presencia de Dios que los filisteos habían robado y se habían apoderado de ella por mucho tiempo. David se armó de valor y la primera decisión como monarca, la primera decisión como rey fue ir en busca del arca y la trajo a casa. Trajo la presencia de Dios de nuevo a Israel. David conquistó todo lo que se le ponía por delante. Era un perfecto guerrero, era un maravilloso rey. Aunque David no pudo conseguir el gran sueño que él tenía, que era, David quería edificarle casa a su Dios, quería construir el templo. Dios no lo dejó porque era un hombre de demasiada guerra, un hombre que había derramado demasiada sangre. Así que Dios le dijo, no, David, todo lo demás sí, pero esto no. A ti no te puedo permitir esto. Pero aunque no pudo edificar el templo, le dejó todos los recursos para que su hijo Salomón sí lo edificase. David fue tan buen rey, que Dios hizo una promesa. Cuando Dios desde los cielos ve el reinado de David, ve el corazón de este hombre, Dios prometió que siempre reinaría un descendiente suyo. Siempre iba a haber alguien del linaje de David sentado en el trono. Alguien que llevara su propia sangre. Y el pueblo conocía esa promesa. Todos sabían que Dios años atrás había prometido que un descendiente de David estaría siempre en el trono. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Todos conocían esta promesa, pero a pesar de que las cosas iban mal, a pesar de que los reyes estaban metiendo la pata una y otra vez, a pesar de que estaban metiendo al país en idolatría, en corrupción, a pesar de que el país iba de mal en peor, aquel remanente fiel, aquellas personas temerosas de Dios, siempre podían agarrarse a esta promesa de: si todo está mal, yo sé que todo está mal, esta es la realidad, pero mi Dios ha prometido que hay un rey de descendencia de David que siempre va a estar en el trono. Es verdad que todo está mal, pero todavía, ¿sabes qué? Tenemos la promesa de Dios, decían ellos, y a eso se agarraban. Las cosas a veces van mal, pero cuando tenemos la Biblia, es cierto que esto está mal, es cierto que la realidad dice esto, pero la verdad dice otra, y por lo menos tengo esperanza. Aunque vea otras cosas, por lo menos tengo esperanza. Aunque vea a Acab reinando, aunque vea a Jorán reinando, aunque vea a reyes malvados reinando, por lo menos, decían ellos, tenemos la promesa de Dios. Sabemos que siempre el linaje de David va a estar en el trono. Pero ahora no fue así. Ahora parecía que Dios se había equivocado. Ahora parecía que Dios había fallado. Alguien que no tenía la sangre de David, alguien que no era de su linaje, alguien que nada tenía que ver con la descendencia ni con el reino de Judá, porque venía del reino de Israel, de Acab y de Jezabel. Alguien que nada tenía que ver con David, ahora estaba en el reino. Dios se había equivocado para hasta entonces, parece. Puedo imaginarme a esa gente abriendo sus Biblias para aquel entonces, las Torá, los pergaminos, lo que ellos tenían, esos rollos de la ley. Me puedo imaginar a cada uno de ellos abriendo sus libros, su palabra de Dios, abriéndola y leyendo esa promesa: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ellos lo leían, lo repetían,
Pero cuando miraban hacia arriba, veían que Atalía estaba reinando. Una cosa era lo que decía la palabra de Dios, pero otra cosa era lo que estaban viviendo. Ellos leían una promesa en su palabra, pero al alzar los ojos se daban cuenta que no era cierto, que la palabra de Dios por alguna razón no se estaba llevando a cabo. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía el pueblo? ¿Cuántos han sentido así alguna vez? Leen algo en la Biblia, ¿verdad? Alguna promesa, tienen promesas de Dios, pero cuando alzan sus ojos ven otra realidad. Dios les ha prometido, qué sé yo, algo, pero cuando alzan sus ojos ven a Atalía reinando. Ven todo lo contrario de lo que Dios les había prometido, ¿verdad? Se dan cuenta de que está sucediendo todo lo contrario a lo que Dios había prometido. Y lo peor no es eso, lo peor es que era imposible de solucionar eso. Esa situación ya era irrevocable. Ya no había manera de que alguien de la descendencia de David se pusiera en el trono porque Atalía mismo se había encargado de matar a sus hijos, a sus nietos y a toda la descendencia de David. Recuerda que Atalía acabó en el trono porque ella misma se encargó de eliminar a toda la descendencia. No es algo que Atalía por medio de la fuerza se haya coronado como reina. Eso es lo de menos porque, vuelvo y repito, al fin y al cabo, si no hubiera sido Atalía, hubiera sido otro, lo estaban haciendo de mal en peor. El tema es que la promesa ya era imposible de cumplir. Ya la promesa era imposible. El pueblo decía, ya es imposible que Dios cumpla su promesa porque no hay descendencia de David. Esta reina, esta malvada reina, se ha encargado de eliminar a toda la descendencia. Atalía la había matado, había eliminado a todos los descendientes. Así se sienten algunos creyentes, ¿verdad? Créeme que no hay nada más desesperante para un cristiano que creer o pensar que Dios le ha fallado. Yo sé que duele cuando alguien te falla una promesa. Y más si ese alguien es una persona importante en tu vida, cercana. Oye, qué mal es que un esposo te falle, ¿verdad? Qué dolor, cómo se te rompe el corazón cuando es tu esposa quien incumple una promesa, aquella promesa que hizo delante de un pastor, delante de una autoridad. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Y por alguna razón que no vamos a entrar, quizá ha faltado a esa promesa. Oye, cuánto duele eso, ¿verdad? Cuánto duele que un hijo falle a la promesa. Que un hijo te traicione, que un hijo, qué sé yo, haya incumplido lo que un día ustedes como padres se unieron. Qué duro es que un hermano de la iglesia te falle. Que alguien que parecía tener lealtad hacia ti se levante ahora en tu contra. Qué duro es, cómo se queda tu corazón cuando alguien te falla, alguien cercano, ¿verdad? Todo eso duele, algún amigo de la infancia, todo eso duele. Pero al final, entiéndeme, al final todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y uno puede decir, bueno, sí falló, yo también fallo. Pero que te falle Dios. Que te falle Dios. Así se sentía el pueblo para este entonces. Se sentía que el Dios de los cielos había incumplido a su promesa. Creo que a veces nosotros nos hemos podido sentir así. A lo mejor alguna vez Dios promete algo en su palabra y lo leemos y lo releemos y nos lo aprendemos de memoria, pero cuando miramos hacia arriba encontramos todo lo contrario. Quizá Dios promete sanidad. Hay textos como el que está en el Antiguo Testamento. Yo soy tu sanador. Sigue avanzando. Y Isaías 53, por tus llagas somos sanos. Sigue avanzando. Y en el Nuevo Testamento, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Hay decenas de promesas de sanidad. Pero cuando levantamos la vista, seguimos enfermos. Atalía está reinando. Dios promete restauración en el matrimonio. La Biblia dice que Dios hace habitar en familia. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Todo pasará, menos el amor, dice Pablo, inspirado un día. Y lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón cuando leemos esas promesas. Pero cuando levantamos la vista, Atalía está reinando. Nuestro matrimonio va de mal en peor. Dios nos promete avance, progreso. La Biblia dice, serás cabeza y no serás cola. Serás de lo que presta y no pedirás prestado. Serás que, amado, yo deseo que tú seas prosperado y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero cuando levantamos la vista, estamos estancados. No llegamos a final de mes. Estamos que no levantamos cabeza. Dios promete salvación para algún familiar y Dios te ha dicho, tú y tu casa serán salvos. Y te promete por activa, por pasiva, cada vez que escuchas su palabra, cada vez que lees la palabra, te promete salvación para alguno de los tuyos. Pero cuando levantas la vista,
ves que ese familiar cada vez está más rebelde a las cosas del Señor. Ves que ese familiar cada vez está peor, más alejado de las cosas del Señor. Dios promete darte el fin que esperas, pero sin embargo, cuando levantas la vista, te das cuenta que la vida que llevas no te gusta en absoluto. A veces parece que las promesas de Dios no se cumplen. Sí, yo sé, nos esforzamos en creer, nos esforzamos en seguir teniendo y atesorando la palabra de Dios como la única guía de nuestras vidas. Oye, pero qué duro es que cuando levantemos nuestra mirada, a quien veamos en el trono es Atalía. A quien veamos reinando es todo lo contrario de lo que Dios nos ha prometido. Creo que algo similar debió pasarle a Abraham, al padre de la fe. Dios en un momento dado de la vida de Abraham le promete un hijo y le dice, tú vas a ser padre, le dice. Mira las estrellas, un día que no sé si a lo mejor no tenía sueño, Abraham le dijo, sal, vamos a mirar las estrellas. Míralas, ¿las puedes contar? No, bueno, así va a ser tu descendencia, le dice Dios. Vas a ser padre. Bueno, es que ya soy anciano, confía en mí, vas a ser padre, le dice Dios. Pero el tiempo pasaba, los años pasaban y el hijo no venía. Y sí, Abraham es el padre de la fe, Abraham lo cree todo, Abraham dice, sí, yo sé, Dios me ha dicho, Sara, tranquila, yo confío en el Señor. Pero los años iban pasando. Abraham era un hombre de fe, tanto que se le conoce como el padre de la fe, pero el tiempo corría en su contra. Abraham ya era casi de 100 años. Y no quiero entrar aquí en detalles, pero bueno, la ciencia, la medicina ya indica que a partir de los 50, de los 60, ya el hombre no es un muchacho de 20. Ya no es como antes. Abraham creía, Abraham cogía su palabra, sí, voy a ser padre, pero había algo en él que ya no funcionaba. Él decía, pero ¿y ahora? Ahora yo creo, pero ¿y ahora cómo va a ser esto? Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. A pesar de que todo estaba en su contra. Aún su mujer, ya por último, ya decía Abraham, yo no sé si Dios te habló o no. Mira, a mí no me digas, pero yo eso ya, esa promesa ya. Seguro que no te dijo hijos espirituales, Abraham. Hasta Sara dudaba, ¿verdad? A pesar de que nadie creía en él, la Biblia enseña que Abraham siguió creyendo. Aún con 100 años, escuchen porque yo sé que esa historia para ti es común, pero ponte en la piel de Abraham, con 100 años, Abraham seguía creyendo. Aunque nosotros veamos todo en contra, tenemos que seguir creyendo esperanza contra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Saray, no sé si me puedes ayudar, por favor. ¿Sabes cómo termina la historia de Atalía? Es cierto que Atalía mató a toda la descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a todo lo que tenía que ver con David, lo eliminó. Pero si eres detallista, al principio te di un dato, un versículo que te dije que la Biblia no sé por qué solo detiene por unas palabras en decir eso. Algo que pasa por alto y uno dice, pero es que eso hubiera podido cambiar la historia de la humanidad. Y ahí lo dice el Señor como, bueno, y sucedió esto y pasa otro tema. Si te das cuenta, al principio te dije, en 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero, los peros de Dios. Pastor tiene una prédica así, los peros de Dios. Pero, Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey a los cuales mataban, le guardó a él. Una hija de Atalía, Josabet, en medio de esa matanza, de la locura de su madre, está en shock diciendo, ¿qué estás haciendo, mamá? Estás matando a tus hijos, estás matando a tus nietos. Pero esta mujer estaba con ansia de poder, ella quería reinar, le daba todo lo mismo. Y esta mujer dice la Biblia que cogió a un pequeñito llamado Joás, a un bebé, lo cogió y lo escondió. Le dio tiempo a esconder al pequeño hijo del rey. Un niño que algunos no se sabían ni su nombre, Joás. Ella cogió al niño y dice la Biblia que lo escondió en el templo bajo el cuidado del sacerdote Joiada. Y mientras el pueblo pensaba que Dios había fallado,
Mientras todo el pueblo pensaba que Dios había incumplido su promesa, que Dios ya no tenía el poder que Él mismo decía tener, en la casa de Dios estaba creciendo un niño que demostraría que las promesas de Dios siempre se cumplen. Cuando todo el pueblo estaba en desesperación, dudando, diciendo: es imposible que mi Dios se salga con la suya una vez más, es imposible porque no hay descendencia. En la casa de Dios estaba la solución. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Puedes decirlo otra vez? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cómo logró Joás acceder al trono? ¿Cómo se pudo llevar a cabo la promesa de Dios? Bueno, nos lo dice el capítulo 23 del segundo libro de Crónicas, versículo 1, dice: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, etcétera, etcétera. En el 7º año se animó Joiada. Otra versión que a mí me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, dice: en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar y se armó de valor. Este sacerdote tenía lo necesario para que la promesa se cumpliera. Y él decidió actuar, aunque todo estaba en su contra. Aunque la propia reina del país estaba en su contra, él se armó de valor y comenzó a actuar porque entendió que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Entienden eso? Si la promesa de Dios es sí, amén, acaba el versículo, por favor. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él entendió que para que se cumpla la palabra de Dios es por medio de nosotros. No que Dios hará, no, tú harás. Yo ya prometí, dice Dios, harás por medio de ti, que mi palabra va a ser sí y amén, para mi gloria, dice Dios. Hay algo que nosotros debemos hacer. Y él hizo un trabajo tremendo para levantarse contra el enemigo, para levantarse contra Atalía, y consiguió derrotarla, porque la palabra de Dios no miente, ni las promesas de Dios fallan, nunca, jamás. ¿Sabes cuál fue el final de la historia? El final de esta corta historia es que Atalía fue derrotada. Atalía fue destronada, fue quitada del medio. Y no solo la destronaron a Atalía, sino que en su lugar pusieron a un descendiente de David llamado Joás. Y miren este versículo que para mí es alucinante. Segundo de Crónicas 23:11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡viva el rey! Iglesia, este es el final de toda promesa. ¡Viva el rey! Aunque todo esté en nuestra contra, aunque leamos una cosa y miremos otra, al final toda promesa acabaremos diciendo: ¡viva el rey! Aunque parezca que no haya solución, aunque parezca que vas en dirección contraria a lo que Dios te ha prometido, créeme que al final dirás: ¡viva el rey! Si Dios lo ha prometido, si Dios lo ha establecido, créeme que todos al final diremos: ¡viva el rey! Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo carezca de sentido, aunque todo parezca que sea alineado en tu contra para que no se lleve a cabo la promesa de Dios, ten por seguro que al final acabarás diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey de Reyes! A ti sea la gloria, Señor. No solamente Dios cumplió su promesa de que el linaje de David sería el reinado de Israel, sino que a través de Joás nació nuestro Señor Jesucristo. No solamente Dios cumplió su promesa una vez más, como siempre, sino que la descendencia de ese hombre nace nuestro Salvador. Como se le conoce, ¿verdad? El Hijo de David. Quizá tú estés ahora viviendo la incertidumbre que vivió el pueblo por años. Lees una cosa en la palabra, pero al levantar la vista ves todo lo contrario.
Pero quiero que sepas que has de ser como Abraham. Hay que creer esperanza contra esperanza. Siempre creer. Aunque veas lo contrario, por favor, cree esperanza contra esperanza. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No lo sé. ¿De quién lo tengo seguro? Del Señor. ¿De dónde? No me digas porque no tengo ni idea. Todo está tan difícil que ¿de dónde vendrá mi socorro? No lo sé. No sé cómo Dios hará para que esa promesa que parece imposible se cumpla. Pero lo que sí sé es que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Quizá se ha levantado alguna Atalía en tu contra. Quizá alguien o algo que quiera destruir la promesa de Dios en tu vida se ha levantado para hacerte la contra. Pero créeme que por encima de Atalía está nuestro Dios. Por muy fuerte que parezca ese Atalía, por encima de esa persona está Dios. Quizá lleves años esperando esa promesa, ese imposible en tu vida, como estuvo esperando el pueblo 6 años. 6 años esperando, diciendo, ¿y ahora? Dios nos ha abandonado, Dios nos ha mentido. Pero ese tiempo es un tiempo de creer. Ese tiempo es un tiempo de esperar en Dios, de seguir confiando en la poderosa palabra de Dios. Porque recuerda y nunca te olvides de esto: las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y al final sí o sí acabarás diciendo en toda promesa, viva el Rey. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a adorarle en esta noche. Quizás estás en un tiempo como este pueblo estaba viviendo, en desesperación, en incertidumbre. Pero iglesia, abre tu corazón para que esta semilla entre y dé fruto. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y aunque hoy parezca algo imposible, al final todos juntos acabaremos diciendo, viva el Rey, viva Jesús, viva el Rey de Reyes. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Viva el Rey, viva el Rey. Allí en esa pequeña casa de Dios se estaba germinando, estaba creciendo la promesa de Dios. Siempre en la casa de Dios están naciendo nuestras promesas. Cerca de Dios siempre están las promesas. No te quiero enredar, pero Joiada, cuando quiso poner a Joás en el trono, tuvo que hacer una tremenda estrategia. Él no pudo sacar a Joás y presentarlo ahí. No, él si te lees la historia, tuvo que hacer toda una estrategia militar. Esto nos enseña que tenemos que ser sabios para batallar nuestras promesas. Es cierto que sí, amén, pero es por medio de ti, de que las batalles, de que creas esperanza contra esperanza. Aunque estés viendo todo lo contrario, por favor, cree esperanza contra esperanza. Y pronto, no lo digo yo, no lo prometo yo, lo promete el Señor, acabarás diciendo, viva el Rey. Tu promesa es fiel, tu promesa se ha cumplido una vez más, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque aunque el hombre nos falle, aunque las circunstancias se pongan difíciles, tú nunca nos fallas. Tú eres el Dios que nunca falla su promesa, Señor. Gracias te doy por cada promesa que nos has dado a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque confiamos en ti siempre, Señor. Y queremos ser como Abraham, creyendo esperanza contra esperanza, sabiendo que tus promesas son sí y amén, y no hay nada que dudar. Gracias, mi Dios. Te bendecimos en esta noche. Adórele, iglesia, adórele, aunque esté en ese tiempo de espera, aunque esté en ese tiempo de incertidumbre, adórele. Adore a Dios, aunque no vea la solución a ese problema, adórele, porque pronto estarás diciendo, viva el Rey. Adórale, iglesia. Levanta una adoración en esta noche y adórale. Adórale, no dejes que el problema cierre tus labios. No dejes que el afán, que la angustia cierre tus labios. Adórale. Dile en medio del problema, te adoro, te amo. Yo creo en ti, creo en tu palabra, esperanza contra esperanza. Yo creo en lo que me has prometido, Señor, yo creo en esa restauración. Yo creo que esa persona vendrá a tus pies. Yo creo en cada palabra que tú has prometido en tu palabra, Señor. Yo creo. Por eso te adoro, Señor. Te adoro y te bendigo, aunque los años pasen y no vea
Aunque las circunstancias sigan avanzando y no vea como Abraham, yo creo esperanza contra esperanza. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres que siempre cumples lo que prometes. Te bendecimos, Señor.